Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar la escuela dominical de este domingo de la mañana. Vamos a bendecir el santo nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar con una oración. Gracias te damos, bendito Dios, por estar reunidos en esta tu casa de oración. Bendecimos el enorme privilegio que nos has dado para poder estar aquí al frente, para poder estar aquí en tu casa bendiciendo tu santo nombre. Creado fuimos, Señor, para bendecirte, para proclamarte y anunciar al mundo, Señor, la buena nueva de salvación y vida eterna. Gracias te damos, bendito Dios, Padre Celestial, porque aún sin merecer, Padre, ese grande amor, usted decidió y escogió morir en la cruz del Calvario en señal de un amor ágape, un amor incondicional, en el cual no viste nada bueno en nosotros, porque nosotros muertos en nuestros delitos y pecados estábamos, mas sin embargo usted, Padre Celestial, quiso entregar al único Hijo, Padre, para morir en la cruz del Calvario. Bendice, Señor, esta escuela dominical, esta enseñanza. Vamos a estudiar, Padre, el Evangelio según San Juan, Padre. Vamos a estudiar cada domingo, bendito Padre Celestial. Cada domingo, Padre, vamos a estudiar un capítulo en la escuela dominical. Un capítulo, bendito Padre Celestial. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos dé la guianza, nos dé el entendimiento. Abre, Señor, Padre, nuestro entendimiento. Como dice tu palabra, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Así que, Señor, en esta mañana pedimos misericordia para que tú nos enseñes. Enséñanos en esta mañana, Padre, a guardar tu palabra, a ponerla por obra. Enséñanos, Señor, a amar tu ley, amar tu palabra, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, por todo ese gran sacrificio. No hay palabras para poder describirlo, el enorme esfuerzo. A nosotros no nos costó nada la salvación, Padre, no nos costó nada, absolutamente nada, pero más sin embargo usted tuvo que hacer un gran esfuerzo, Padre, para poder obtenerla y aún regalárnoslas gratuitamente, bendito Padre Celestial, porque usted murió en nuestro lugar, en un lugar donde llevó nuestra maldición, bendito Señor Jesús, un lugar donde llevó nuestro pecado, cargado sobre nosotros, cargó el pecado de nosotros sobre su cuerpo, bendito Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Bendice, Señor, esta reunión, bendice, Señor, esta enseñanza. Te pido grandemente que usted sea quien dirija mis labios, bendito Dios, Espíritu Santo, sea que dirija mis pensamientos, dirija mi vida, Padre, en esta mañana. Te pido grandemente, Señor, que tu presencia descienda y more. Invocamos tu Espíritu Santo, invocamos tu presencia, oh Dios. Ven y acompáñanos, Señor. Queremos que usted esté en este servicio, Padre. Queremos que usted siempre esté. Ayúdanos, Padre, a estar regando, Señor, esta obra, a estarla regando en oración, Padre, para que crezca a su debido tiempo, a su debido momento, porque no andamos por vista, Padre, andamos por fe. No tratamos de agradar a los demás, sino tratamos de agradarte a ti, bendito Dios, obedeciendo, cumpliendo lo que usted nos está enseñando, Padre, cada día. Gracias te damos, bendito Dios. Ponemos la escuela dominical, bendito Padre Celestial, en tus manos. Enséñanos, Señor, acerca de lo que tienes para nosotros. Ayúdanos, abre el entendimiento, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice a cada uno de los que estamos acá. Yo te pido grandemente, Señor, que tú bendigas y sigas instruyendo, Padre, para que el día de mañana no se aparten de tu camino. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Sean bienvenidos. Vamos a estudiar la escuela dominical del día de hoy. Vamos a estudiar todo el Evangelio de San Juan, según San Juan, tiene 21 capítulos, vamos a estarlos estudiando, cada capítulo vamos a decir que en 21 domingos vamos a terminar el Evangelio de San Juan, amén. Son 21 capítulos, 21 domingos, y cada domingo vamos a estar estudiando un capítulo. Entonces, vamos a ponerle acá, escuela dominical.
escuela dominical. Febrero 28, ¿eh? O 1 de marzo es. 1 de marzo. 1 de marzo. Ya se terminó febrero. 1 de marzo. Marzo 1, 2015. Vamos a partir el capítulo 1. El capítulo 1 nos da varias enseñanzas. Amén. Vamos a poner de otro color para que se distinga. Capítulo 1. Capítulo 1 es San Juan. ¿De cuántos capítulos será de San Juan? ¿Vimos? 21 capítulos para estudiar 21 domingos. Amén. Ahora vamos a poner el primer capítulo de San Juan. Amén. El primer capítulo de San Juan, San Juan. Amén, aleluya. Lo vamos a dividir en varias enseñanzas. La primera enseñanza vamos a poner el verbo eterno. El verbo eterno. La segunda, el testimonio de Juan. El testimonio de Juan el Bautista, como la luz. ¿De qué daba testimonio? De la luz verdadera, ¿verdad? El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Todo eso es lo que nos enseña Juan capítulo 1. Y una voz en el desierto, pónganle ahí, una voz en el desierto, una voz en el desierto, una voz en el desierto, también el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y el último, escriban, los primeros discípulos, el penúltimo, perdón, los primeros discípulos. Ahora sí, el último le ponemos Felipe y Natanael. Felipe y Natanael. Amén. Natanael. Felipe y Natanael. Vamos a empezar. Ahí está. Aquí nomás va a ser como referencia. Vamos a ir, saquen sus Biblias. Va a ser la primicia de Juan, primer capítulo. Amén. Y vamos a estudiar la primera parte. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a leerlo todos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Primera enseñanza, ¿no? En el versículo 1 nos enseña que el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, la palabra verbo tiene que ver con la palabra. Amén. Por eso el Señor nos enseña: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué no pasarán las palabras del Señor? Porque son eternas. Vamos a aprender que la palabra, ¿verdad?,
vamos a aprender que la palabra, amén, vamos a aprender que la palabra es el verbo, y el verbo es la palabra, y la palabra es el verbo. ¿Y quién es la palabra? Dios. Entonces, si Dios es la palabra, entonces la palabra no pasará, porque la palabra es Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces vamos a ver que prevalecieron. Dice, en este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a ir a entender por qué dice la Biblia prevalecer. Dice que las tinieblas, aquí estamos hablando de la luz, amén. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Después dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en la palabra, en el verbo manaba la vida, y esa palabra era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque lo que vino a hacer el Señor Jesús en la tierra, amén, vino a alumbrar con sus enseñanzas, con su evangelio, con sus milagros. Entonces era una gloria viviente del Dios invisible, en el cual estaba manifestada en el personaje del Señor Jesús. Mas sin embargo dice que Él era la vida, era la luz de los hombres. Está hablando de una luz. La palabra luz es como en el Salmo 116, 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces aquí ya está hablando de la potencia de la palabra, que es luz a los hombres. La Biblia es la luz de los hombres. Ahora, ¿qué significa prevalecer? La luz en las tinieblas resplandece. Amén. Vamos a decir, entramos a un cuarto oscuro, enciende el foco, ¿y qué pasa? La luz resplandece en las tinieblas. Ahora, ¿qué significa? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa prevalecer? Hay dos significados. Prevalecer, vamos a estudiar dos significados. La primera es que viene en la concordancia Strong 2638, y significa catalabambano. Catalabambano, esta palabra puede tener tres significados. Amén. ¿Están poniendo atención? El primer significado es prevalecer, es apoderarse, así, dominar como tal. Amén. Entonces, ¿qué significa prevalecer? Apoderarse, dominar y asir. Amén. Vamos a entender. Las tinieblas no tienen control sobre ella. Déjeme decirle que existen las tinieblas, sí. Existe la luz, sí. Pero las tinieblas no tienen control sobre la luz. ¿Por qué? Porque en Juan, en el capítulo que estamos estudiando, en el versículo 5, la luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí hay una seguridad cristiana. ¿Cuál es la seguridad nuestra? Que la luz, ¿verdad?, de la palabra, no hay tiniebla que resplandezca, no hay tiniebla que la tome o la haga suya, no hay tiniebla que se apodere de la palabra, no existe. Entonces, las tinieblas no tienen control sobre ella. Ahora, ese es el primer significado. El segundo significado es, amén, es percibir, lograr, ¿verdad? Percibir, lograr. Entonces, las tinieblas no perciben la luz. Amén. No logran asir la luz. ¿Por qué? Vamos a ver. Prevalecer con esfuerzo mental o moral. Teniendo en cuenta este significado, el versículo podría traducirse de la siguiente forma: las tinieblas
no la entienden. Vamos a decir la luz. La luz resplandece, pero las tinieblas no la entienden, no la captan. Vayamos a decir que cuando viene la luz, ¿verdad? Y si la luz nos toma, nos hace suya, entonces la luz resplandece y permanece en nosotros. Pero muchas veces esa luz de la palabra no puede tener el mismo efecto en los demás. ¿Por qué no puede tener el mismo efecto en los demás? Porque no resplandece. O sea, las tinieblas no pueden tener el control de la luz. Entonces se disipa. Entonces vamos a ver el tercer significado, que significa apagar. Las tinieblas no pueden apagar la luz, extinguirla, matar la luz sofocándola. Las tinieblas no pueden matar la luz. Entonces las tinieblas nunca podrán extinguir la luz, y las tinieblas son esencialmente antagónicas entre sí. El gozo del cristiano no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que también, ¿verdad?, prevalece sobre ella. La luz tiene un potencial, ¿verdad? No es lo mismo las tinieblas de la noche. La luna no tiene capacidad para alumbrar la tierra como lo tiene el sol, ¿verdad? Cuando el sol sale, no hay oscuridad que se mantenga, ¿verdad? Tiene que alumbrar por completa. Pero sin embargo, nosotros podemos decir que nuestro gozo no está, ¿verdad?, en que tenga más potencia la luz, sino que la luz prevalece ante las tinieblas. Eso significa que si nosotros estamos, ¿verdad?, tenemos tinieblas, sentimos que le estamos fallando a Dios, sentimos que nos desespera la situación en la cual nuestra actitud, nuestra forma de ser, todo lo que sea, quizás tengamos actitudes impropias. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tenemos que dejar que la luz de la palabra sea que resplandezca en nuestra vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces tengo que permitir que la luz de la palabra sea quien resplandezca. Tiene que resplandecer en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando la luz de la palabra resplandece en mi vida, en mi interior, entonces las tinieblas no pueden prevalecer. No se puede asir quiere decir que la tiniebla agarre y abrace a la luz y diga, no me voy. No, la tiniebla no puede agarrar ni abarcar la luz. Cuando la luz de la palabra empieza a alumbrar nuestros corazones, las tinieblas, nuestras tinieblas que hay en nuestros corazones se tienen que disipar. Amén. Vamos este es el primero, ya lo vimos, es el verbo eterno, ya lo estudiamos. El verbo eterno nos está enseñando que la palabra es eterna, la palabra es Dios y la palabra es luz. También nos enseña que las tinieblas no prevalecen en la palabra. Amén. Vayamos a la otra parte, versículo 6, vamos a leer el versículo 6 al 13. Amén. Amén. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Vamos a ver testimonio de Juan. Aquí, ¿quién está hablando? ¿Me pueden decir? Juan. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista.
Juan el Bautista es un profeta, ¿verdad?, que Dios envió para abrirle el camino al Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Jesús no lo hizo por sí solo. Jesús no lo hizo por sí solo. Jesús no lo hizo por sí solo. Tuvo que mandar primero ¿a quién? A alguien que le fuera a abrir camino. Entonces Dios mandó ¿a quién? A Juan. Y Juan dio testimonio ¿de quién? De Jesús. Juan el Bautista fue un profeta, grande profeta enviado de Dios, ¿verdad? Vamos a estudiar el testimonio de Juan. Ahora, Juan, ¿fue enviado de los hombres o de Dios? De Dios. Versículo 6 nos enseña que de Dios. Ahora, ¿a qué vino a dar testimonio Juan? De que la luz que venía al mundo para que la gente creyese en ella. Entonces Juan estuvo preparando a la gente, Juan el Bautista estuvo preparando a la gente para que esa luz que venía al mundo, ¿verdad?, creyesen en ella. Ahora, Juan reconocía que él no era la luz. Amén. Juan reconocía en el versículo 8 que no era la luz, sino que él estaba dando testimonio ¿de quién? De esa luz. Ahora, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué quiere decir que venía a este mundo? Juan estaba diciendo que ya era el tiempo ¿de qué? De que el Mesías se manifestara. Juan fue a abrirle el camino. Primero Dios envió el ministerio de Juan para que Juan el Bautista predicara que ya la luz, ¿verdad?, ya venía al mundo, y que esa luz, ¿verdad?, que creyesen en ella para que les alumbrara su vida. Ahora, venía a este mundo. En el mundo estaba, aquí que nos enseña que en el mundo estaba, nos enseña que ya el Mesías estaba dentro de la humanidad. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjense, en el mundo estaba. ¿Quién estuvo en el mundo? La luz verdadera. ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Jesús estuvo como luz verdadera alumbrando a todo ser, a todo humano. Amén. Entonces, dice que por él fue hecho el mundo. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Jesús. En el versículo 9, en el 10, nos enseña que por él fue hecho el mundo. La luz, el sol, la luna, las estrellas, la tierra. Entonces la luz verdadera estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Pero dicen que el mundo le conoció. No. ¿El mundo qué? No le conoció. Es algo triste. Amén. Que la misma humanidad no haya reconocido a su Creador encarnado. Es triste saber que la humanidad no conoció a su Creador encarnado. Ahora, en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De su pueblo Israel. Amén, así es, hermano. ¿De quién está hablando? De su pueblo Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y también puede estar hablando de quién? De la humanidad. A su creación vino y su creación no le recibió. Su creación no le reconoció como creador. No le reconocieron, no le dieron la gloria, no le dieron la honra. Entonces, no le reconocieron como creador. Entonces pueden ser dos interpretaciones. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Primero, la primera interpretación puede ser que vino a su pueblo Israel e Israel no le recibió. La segunda interpretación puede ser, vino la humanidad, creación de sus manos, y la humanidad, su creación, no le recibió. Amén. Vamos al 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros como cristianos, primero tenemos que recibir esa luz verdadera. ¿Cómo se recibe esa luz verdadera en nuestro corazón? Como Señor y Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. A nosotros como cristianos nos invitan a poner toda nuestra fe y
todo nuestro amor en ese sacrificio del Señor Jesús, y tenemos que recibirle nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿podemos entender algo? Sí, podemos entender algo de que nosotros los cristianos le hemos recibido a Él, pero, ¿verdad? La humanidad lo sigue, ¿qué? Rechazando. Rechazan esa luz. ¿Por qué? Porque no entienden el efecto de la luz. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué podemos engendrar? ¿Qué es engendrar? Sí, engendrar es, vamos a decir, que papá engendra al hijo. Amén. Entonces, engendrar es, vamos a hablar de dar la vida. Hay dos tipos de vida, ¿no? La biológica y la espiritual. Vamos a decir que biológicamente yo tengo un hijo. Amén. Entonces ya sabemos cómo se puede crear, engendrar, ¿verdad? Ya conocemos el proceso biológico para engendrar la vida humana, ¿verdad? La conocemos bien. Se tiene que unir la mujer, el hombre, casarse y después se embaraza la mujer, después procrea un hijo, da a luz un hijo, trae un nuevo nacimiento. Eso es en el nacimiento biológico. Entonces, aquí, si lo natural habla de lo espiritual, entonces, ¿por qué el Señor nos dio ese nacimiento biológico? Para que nosotros pudiéramos entender el nacimiento espiritual. Entonces, el Señor dice que no son engendrados de carne ni sangre. Entonces, el Señor está diciendo que descarta el nacimiento biológico. ¿Para qué? Para que lo puedan, ¿qué? Recibir. No habla de un nacimiento biológico. Está hablando de ¿qué? De que Él mismo, Dios, los va a engendrar, ¿va? Está hablando de un ¿qué? Espiritual. Entonces, si la procreación de la vida, engendrar la vida biológica, tenemos conocimiento, cómo sucede, cómo es ese efecto, entonces ¿cómo vamos a poder nosotros entender lo espiritual? Pues con el mismo principio. Entonces lo natural nunca lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros ojos miran, no está separado del mundo espiritual. Todas las cosas que nuestros ojos ven son símbolo de lo que está arriba, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo de la engendrar o procrear al ser humano y lo podemos entender bien, ahora imagínense donde dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Está hablando de la reproducción biológica, no, sino que de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente Dios puede hacer que engendrarnos espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué es engendrar? Es procrear. La procreación del ser humano, ¿cómo es? Se casan, tienen hijos, están procreando, engendrando. Pero dice Dios que no es por voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Está hablando de un engendrar espiritual. ¿Cómo? Imagínate lo natural, es tipo de lo espiritual, no está lejos. Entonces, cerramos con el testimonio de Juan. Vamos a ir, el verbo se hizo carne. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa el verbo se hizo carne? ¿Alguien me puede decir? Que la palabra se hizo hombre. ¿El verbo quién es? Dios. Entonces, si Dios es la palabra y acá nos enseña que el verbo se hizo carne, entonces, ¿qué sucede ahí? Dios se encarnó. Dios se encarnó. Encarnación. Encarnación. No estoy diciendo reencarnación. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación.
pero sí creemos que Dios se hizo carne, Dios se encarnó en el personaje de ¿quién? De Jesús, para reconciliar ¿a quién? A la humanidad. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a leerlo para que nos quede claro. Y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿qué significa el verbo fue hecho carne? Ya lo dije, Dios se encarnó y vivió entre nosotros, dice acá. Y también el testigo Juan, el evangelista Juan, dice que él fue testigo de la gloria del unigénito del Padre. ¿Qué significa que fue testigo de la gloria del Hijo del unigénito del Padre? Significa que Juan, el discípulo amado, el que escribió este evangelio, fue testigo de todos los milagros y sanidades, prodigios que hizo el Señor Jesús. Eso significa la gloria manifestada. La gloria de Dios es visible. La gloria de Dios la podemos ver a través de milagros, dones, sanidades, lenguas, todo. Más sin embargo, Juan nos enseña que él fue el testigo de que vio la gloria, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vio la gloria? ¿Por qué hubo muchas señales, milagros y prodigios en la vida de Jesús? Porque era el mismo Dios encarnado. Amén. Ahora, Juan dio testimonio de él. ¿Cuál era el testimonio que decía Juan el Bautista? Amén. Que dice que aún cuando él era primero, dice que no, que, amén, ¿sí lo estamos entendiendo? Juan llegó a abrir el camino al Mesías y reconoce aquí en el 15: el que viene después de mí es antes de mí. O sea, ¿de quién es el ministerio primero? ¿De Juan el Bautista o de Jesús? De Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene primero el ministerio. ¿Y cuál es el primer ministerio de Juan? Es abrir el camino al Mesías. Ahora, ya después, cuando el ministerio de Juan es cumplido y terminado, ¿qué ministerio sigue? El de Jesús. Pero Juan el Bautista dice que el que viene después de mí es antes que mí. ¿Por qué dice antes que yo? Porque Jesús lo hizo a Juan, lo creó, lo engendró, no por voluntad de carne, también en la carne, sino también como voluntad de Dios. Reconoció que el ministerio que Juan tenía, Juan el Bautista tenía, reconoció que Jesús se lo había dado antes. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Ahora, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa de su plenitud tomamos todo? Estamos hablando de que el Señor, plenitud, estamos hablando de algo completo, algo terminado, algo perfecto. Entonces tomamos todo gracia sobre gracia. La palabra gracia sobre gracia es de que encontraron, ¿verdad? Muchos en ese tiempo encontraron el favor de Dios. ¿Cómo pudieron encontrar el favor de Dios un ciego? Recobrando la vista. Entonces, eso fue, tomamos gracia sobre gracia. Ahora, en el 17 nos enseña, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A ver, pregunta, ¿quién es Moisés? Moisés hasta el día de hoy es el profeta de los judíos que no han recibido a Jesús como su Mesías. Moisés sigue la ley
los judíos, Israel, siguen la ley de ¿quién? De Moisés. ¿Amén? Dada por Dios. Dios dio una ley, Dios dio mandamientos a través de ¿quién? De Moisés. Entonces la ley fue dada ¿por quién? Por Moisés. Dios reveló su ley, Dios reveló su palabra en el monte Sinaí, pero a través de ¿quién lo hizo? De Moisés. Entonces la ley se la entregaron ¿a quién? A Israel. ¿Por medio de quién? De Moisés. Ahora, eso es la ley. La ley se la entrega Dios a Israel por medio de Moisés. Ahora, los israelitas siguen y buscan a Moisés como su profeta, porque no han recibido a Jesús como su Mesías. Mas, sin embargo, dicen que la gracia fue dada ¿por quién? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si la ley fue dada a Israel por medio de Moisés, ahora hasta el día de hoy los israelitas veneran a Moisés porque lo tienen como su profeta, su líder. Más sin embargo, nosotros como cristianos nos fue dado la gracia. Vamos a decir que no tenemos parte ni suerte con la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue dirigida a un pueblo. ¿Qué pueblo fue dirigida? Al pueblo de Israel. No era para los gentiles. La ley no era para los gentiles, la ley no era para los mexicanos ni para los aztecas. La ley ¿para quién era? Para el pueblo de ¿quién? De Israel. Entonces, la ley excluía los gentiles, los paganos, los inmundos. La ley excluía a todas las naciones. Entonces la ley fue dada por Moisés ¿a quién? A Israel. Pero sin embargo el 17 nos enseña, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora nosotros, ¿por medio de quién hemos sido salvos? ¿Por medio de quién tenemos pacto y promesa con Dios? Por Jesús. Entonces, si yo quiero ir a la ley de Moisés, no tengo parte ni suerte en esa ley, porque esa ley fue dada ¿a quién? A Israel. Ahora, a través de la gracia, y la gracia es de que yo no recibí ley para que el Señor me condicionara y me dijera, si tú la haces, vive. No, sino que del pecado me sacó Dios. ¿A través de quién? De Jesús. Porque no hay una ley que me castigara, sino había un Salvador que me estaba rescatando. Entonces el Señor me rescató de la borrachera, de la idolatría, de la religión. ¿Y qué hizo el Señor? Pues no me dijo, ¿sabes qué, Sergio? Hay una ley que te condena. No, sino que dijo, hay una gracia que te perdona y te da vida eterna. Ve, perdono tus pecados y te doy vida eterna. Amén. Eso significa, pues, por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros los gentiles no tenemos parte ni suerte a través de la ley de Moisés, pero sí tenemos acceso a entrada a la presencia de Dios a través de Jesús. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A Moisés o a Jesús? ¿Seguimos a quién? A Jesús. Porque la gracia fue dada por medio de quién? Por Jesús. Entonces, la gracia fue dada ¿a quién? A la humanidad. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, no murió por el pueblo de Israel solamente, sino también ¿por quién? Por todo el mundo. Ahora vamos, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. ¿Qué significa eso? Significa que a Dios nadie le ha visto, pero hubo alguien que le vio y le conoció y estuvo con él y vino de él, vino de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, nadie le ha conocido a Dios, mas sin embargo Jesús conoció a Dios, le reconoció a Dios porque era Dios y vino a la tierra. Y cuando él vino a la tierra, entonces, ¿a qué vino a dar?
testimonio de lo que está allá arriba. Amén. Bueno, vamos a seguir. Siéntate, Jimena. Vamos a, bueno, ya aprendimos la de el verbo se hizo carne. Dios se encarnó. Dios se encarnó. Vamos a ver una voz en el desierto. Vamos a ver una voz en el desierto. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, los sacerdotes mandaron un grupo de fariseos, y los sacerdotes le dijeron: vayan y pregúntenle a Juan que si es Elías, si es el Mesías o quién es. Y cuando llegaron a este grupo de fariseos y se acercaron a la orilla del Jordán donde Juan bautizaba, y le dijeron: oye, tú, Juan el Bautista, dinos quién eres. ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? ¿O quién eres? Y él dijo: no soy Elías, no soy el Mesías, soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino. Entonces, la voz que clama en el desierto significa que era una atalaya anunciando ¿a quién? Al Mesías. Amén. Entonces Juan reconoció su ministerio, que nada más era el que le iba a abrir el camino al Mesías. Reconoció que no era el Mesías. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora ya vimos una voz en el desierto. Ahora vamos a ver el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí. Amén. Porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primero, ¿cómo lo presenta vamos a decir, Juan el Bautista, cómo lo presenta a Jesús? Como el Cordero de Dios. ¿Qué significa Cordero de Dios? Significa que el Señor Jesús, aún siendo el Mesías, aún siendo el Hijo de Dios, como dice Juan el Bautista, iba a ser el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado. ¿En dónde? En un altar. ¿Cómo se llama ese altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios? La cruz del Calvario. Entonces,
Juan el Bautista presenta, he aquí, cuando ve al Señor Jesús, cuando lo mira que se acerca a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando viene Jesús a él y Juan el Bautista lo bautiza, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa con él. Pero ya antes, el que le había mandado bautizar a Juan, ¿quién le mandó a bautizar a Juan? Dios. Ya antes Dios le había dicho, en el que vieres descender el Espíritu con forma de paloma y permanecer y reposar en él, a él los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Entonces cuando viene Juan el Bautista y lo presenta a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le está diciendo, he aquí nuestra Pascua, que va a morir por nuestros pecados, que va a quitar el pecado del mundo. Y cuando lo bautiza y viene el Espíritu Santo, desciende como paloma y permanece en Jesús, llega Juan el Bautista y dice, uno que me habló, el que me mandó a bautizar en agua, me dijo, aquel que tú veas que desciende el Espíritu Santo y en forma de paloma y repose sobre él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista pudo ver que él era ¿quién? El Mesías, el Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Juan el Bautista pudo reconocer que él era el Cristo, el Mesías. ¿Amén? Entonces, ¿qué significa el Cordero de Dios? Significa que Jesús iba a ser la próxima víctima para morir en el altar de la cruz por el pecado de la humanidad. Eso significa. Ahora vamos a ver el pecado. En el 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado. Vamos a Strong, a la palabra Strong 266, y significado es amartía, literalmente no dar en el blanco. Pecado literalmente es no dar en el blanco, no acertar en el blanco. Es falla, ofensa, tomar el curso equivocado, maldad, pecado, culpa. En el Nuevo Testamento emplea la palabra en sentido genérico para referirse a una maldad específica, como un principio y cualidad de acción y como una acción pecaminosa. Amén. Bueno, ahora vamos a los primeros discípulos. ¿Estamos entendiendo? Ya vimos el verbo eterno, que Dios se hizo carne, Dios se encarnó. Ya vimos testimonio de Juan. Amén. Ahora ya vimos el verbo se hizo carne, una voz en el desierto, el Cordero de Dios. Ahora vamos a ver los primeros discípulos. Estamos estudiando nada más un capítulo, no estamos saliendo para nada. Primeros discípulos, versículo 35, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo. Amén. Amén. Vamos a ir. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿De qué Juan está hablando? El Bautista. ¿Cuántos discípulos tenía ahí? Dos. Mire, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Volvió a repetir? Sí, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Cuántos discípulos tenía Juan el Bautista? Dos discípulos de Juan, que anduvieron con Juan, oyendo a Juan. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hicieron sus dos discípulos? Siguieron a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Como que los regañan. Ellos les dijeron, Rabí. O sea, a nadie le decían Rabí más que a los fariseos. Mas sin embargo ellos le dijeron,
Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás? Les dijo, vengan y vean. Venid y vean. Fueron y vieron por dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era la hora 10. Ahora, ahí están los dos discípulos en el 40. ¿Quién era? Andrés, un hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a quién? A Jesús. ¿Quién era de los dos discípulos de Juan? Uno era Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro. De Simón Pedro. Amén. Ahora vayamos. Halló primero a su hermano Simón. Cuando Andrés vio dónde moraba Jesús, ¿qué creen que hizo? Fue corriendo a decir dónde estaba el Mesías. ¿A quién encontró primero? A su hermano Pedro, Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué significa Mesías? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesías. Mesías es una palabra hebrea o griega. Hebrea. Y Cristo es una palabra hebrea o griega. Griega. ¿Qué significa? El enviado de Dios, el ungido de Dios. Y le trajo a Jesús. O sea, fue y le dijo a Pedro, a su hermano Peter, a su hermano Simón, y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Amén. Fíjense cómo se conocieron. ¿A quién conoció primero Jesús? Andrés. ¿A quién conoció primero? Andrés. De sus 12 discípulos apóstoles, ¿fue a quién? Andrés, hermano de Pedro. Y Andrés le preguntó a Jesús: ¿dónde moras? Y le dice: ven para acá, te mostraré. Y mira, y le dice: aquí moro. Cuando él supo que el Mesías ahí moraba, ¿qué crees que salió? Salió corriendo a buscar a quién, a Pedro. Encuentra a Pedro y lo lleva a donde estaba el Mesías. Vamos, el último, Felipe y Natanael, para terminar la escuela dominical, el estudio de los 21 capítulos de Juan. Hoy estamos estudiando el primer capítulo. El siguiente día, Felipe y Natanael, 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿De dónde era Pedro y Andrés? De Betsaida. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿De quién escribió Moisés en la ley? Del Mesías. No, de Jesús no, del Mesías. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret. Y bien incrédulo, mira, bien incrédulo Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. A ver, ¿por qué fue muy incrédulo Natanael? Su incredulidad es justificada, porque de Nazaret, ¿sabe qué? De Nazaret no hablaba las escrituras nada. ¿Me explico? De Nazaret no hablaba nada bueno de las escrituras. Es más, no hablaba nada. De Nazaret no hablaba nada de las escrituras. Entonces dice: de Nazaret. O sea, ¿hay algo bueno en Nazaret? Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, eso es su incredulidad de Natanael. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, o sea, Natanael fue a buscar al Mesías. He aquí, fíjense, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. O sea,
Jesús habló de Natanael. He aquí un verdadero israelita. ¿Por qué le dijo verdadero israelita? Es como decir un verdadero cristiano. ¿Qué significa verdadero israelita? Verdadero creyente, alguien que hace la ley, alguien que cumple la ley, alguien que es fiel a la ley. ¿Quién era? Natanael. Entonces le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo calificó el Señor Jesús? Verdadero israelita, no le dijo hipócrita, que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Reyes, el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo Jesús, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué creyó Natanael que Jesús era el Mesías? Primero le dijeron, ven, aquí está el Mesías, es de Nazaret. ¿De Nazaret? Entonces, ¿por qué creyó en él? Porque Jesús lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Lo vio cuando estaba debajo de la higuera. Jesús no puede partirse en dos. Sin embargo, Jesús estaba en una casa y estaba viéndolo en la higuera. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Entonces ahí podemos ver la omnisciencia de quién, la omnipresencia del Señor Jesús. A pesar de que aún estaba en carne, el Señor Jesús estaba viendo a quién, a Natanael debajo de esa higuera, cuando realmente él estaba en casa. Entonces ese es ser un verdadero profeta. Mas sin embargo el Señor Jesús fue más que profeta. ¿Qué fue el Señor Jesús? ¿Qué fue? Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Ya vimos lo del verbo eterno, el testimonio de Juan, el verbo se hizo carne, una voz en el desierto, el Cordero de Dios, los primeros discípulos y Felipe y Natanael. Vamos a continuar con la escuela dominical. Vamos a seguir estudiando el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. El próximo domingo, hoy domingo 1 de marzo del 2015, estudiamos el capítulo número 1 y vamos a estudiar el capítulo número, a ver, le puse mal acá, pásame el tapiz. Vamos a estudiar el capítulo número 2. Bien, gracias. Vamos a estudiar el capítulo número 2 del próximo domingo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta escuela dominical. Bendice el culto, Padre, que va a empezar, va a iniciar. Te damos gracias, Señor. Bendice las alabanzas, los cantos, la dirección de mi hermano Adel. Padre, gracias te damos, bendeciendo tu precioso nombre. Gracias por esta escuela dominical, que sea de bendición a mis hermanos, que sea de mucha bendición. Gracias por estas enseñanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos para el próximo domingo.